Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de los consejos ciudadanos y para ello tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Alberto Orbera, investigador de la Universidad Veracruzana. Alberto, hola, buenas bienvenido noches. a Pesos y Contrapesos. Gracias. También nos acompaña Nacheli Ramírez, coordinadora general de RIRIQI Intervención Social. Nacheli, bienvenida. Encantada. Si nos pudieras platicar el término de RIRIQI. Es una palabra en huichol que quiere decir Casa de lo Sagrado. ¿Y a qué se dedica la organización? Derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿De la comunidad huichola? O no, de todo. O sea, trabajamos, general? tenemos intervención directa, incidencia en política pública y generación de conocimiento. Alberto, ¿por qué son importantes los consejos ciudadanos? Bueno, ha sido la figura principal que ha asumido la participación ciudadana en la definición, la ejecución y la evaluación de políticas públicas. Los consejos en América Latina tienen mucha importancia, no solo en México, porque se supone que son el espacio institucionalizado para la participación ciudadana. En el caso particular de México tenemos una mala experiencia, casi todos estos consejos son consultivos, la mayoría constituidos a modo de las autoridades. Consultivos? Consultivos que no toman decisiones, no tienen capacidad de decisión, y pongo esto en contraste, por ejemplo, con los consejos brasileños, que se les llama de cogestión, en donde, al menos en el ámbito de la educación, la salud y el cuidado de niños y adolescentes, sí deciden políticas públicas. Acá solamente se les consulta, en estricto sentido, se les da alguna información, etcétera. Sin obligación de hacerles Sin caso. obligación de hacerles caso. Y también se supone que participan en la evaluación de las políticas públicas, cosa que en general no se cumple. Digamos que en México hay una terminología política de lo correcto que reconoce la importancia de la participación ciudadana y que ha dado lugar a la formación de consejos a todo lo largo y ancho de la administración pública federal, estatal y municipal, sin que esto se haya hecho de tal forma que verdaderamente le haya abierto espacio a los ciudadanos. Nacheli, ¿estás de acuerdo con este diagnóstico de que son más formales que reales los consejos ciudadanos en México? Sí, y yo creo que hay diversidad como en todo. Sí, yo he tenido la oportunidad de participar desde hace ya más de 12 años en diferentes consejos, empezando por ser consejera electoral de mi distrito, que fue una experiencia maravillosa. Yo creo que son de los consejos que te fortalecen y te constituyen como construcción ciudadana muy importantes, ¿no? Lo que pasa es que es difícil. ¿En qué parte de la República? Aquí en el Distrito Federal, en la delegación Coyoacán. ¿Consejera federal o local? No, local. Con local, durante 3 años pasas un proceso, que es un proceso de conocimientos y después a una entrevista con los consejeros electorales y participas básicamente por 6 años, de hecho, es el periodo. Ahí sería un consejo que sí funciona. Es un consejo que funciona porque sí tiene atribuciones, es un consejo honorario, ¿no? Te recibes cuando hay proceso electoral una dieta, pero sí, todo el proceso electoral pasa por el escrutinio de ciudadano, que va desde cómo vas haciendo cómo votas y apruebas el proceso electoral y vas sobre todo el proceso hasta finalizar, ¿no? Entonces creo que ese es un tipo de consejo ciudadano particularmente interesante. ¿Qué elección te tocó? Me tocó del 2000 al 2006 en local. ¿No? Me tocaron 2 elecciones, la intermedia y la siguiente. Interesantes ambas, pero sobre todo por conocimiento. O sea, yo creo que la oportunidad que tienes cuando participas en ese tipo de espacios es muchísima información y mucha verdaderamente construcción de ciudadanía. Te lo digo, siendo una persona informada y lo que sea, y habiendo participado en organizaciones de la sociedad civil, para mí esa experiencia es una de las
mejores experiencias que he tenido como consejera. Pero sería la excepción a esta Eso, regla. sí. Y en el otro extremo, creo que la peor, paradójicamente, ha sido la del Consejo de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil, que supuestamente sería el consejo de mayor envergadura. Es decir, también entras en un proceso supuestamente de auscultación, no cualquiera supuestamente entre ese consejo, pero la verdad es que ahí sí apoyaría todo lo que Eduardo dijo. O sea, la verdad es que es un consejo que paradójicamente nadie conoce para empezar, ni las propias organizaciones de la sociedad civil saben que hay un consejo que supuestamente fomenta a las organizaciones. ¿Dentro de qué estructura? A ver, depende, está dentro del comité de fomento, que es un órgano en donde participa la Secretaría de Gobernación, el INDESOL, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda. Supuestamente está parte del supuesto también la Cámara. Por cierto, hay representación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en ese espacio, y habemos organizaciones en el Consejo Consultivo. Pero la verdad es que ahí sí, yo creo que ha sido de mis peores experiencias. ¿Y tú has hecho un análisis de esta...? Sí, recientemente, y como todavía no entrego los resultados, no podría hablar en extenso, pero digamos que anticipo que precisamente este consejo del cual hablamos refleja muchos de los problemas generales de los consejos ciudadanos en la administración pública. O sea, tienen un débil diseño legal e institucional, tienen, digamos, deficientes mecanismos de selección de sus miembros, poca legitimidad frente al conjunto social que hipotéticamente representan, y por supuesto, y más importante aún, tienen muy pocas capacidades reales de incidencia en el campo de política en donde trabajan. Entonces, creo que el problema complejo, digamos, de la participación ciudadana involucra, por supuesto, estos aspectos de diseño legal e institucional, pero también involucra un problema más general, diría yo, o mejor dicho, dos problemas más generales. El primero tiene que ver con la debilidad misma de la sociedad civil en México. O sea, tenemos una sociedad civil escasa, diversa, muy heterogénea, donde es difícil encontrar los referentes que puedan representar simbólicamente a esa complejidad. Y por otro lado tenemos gobiernos que no se interesan en la participación ciudadana, que por el contrario la rechazan, le tienen miedo, la sienten como una invasión a su autonomía de decisión. Entonces no tenemos ni el interés gubernamental ni la fuerza civil como para que estas instituciones funcionen adecuadamente. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre la importancia de los consejos ciudadanos para la rendición de cuentas. Nacheli Ramírez, el primer segmento pues me dejó un poco preocupado sobre la salud de los consejos ciudadanos en México. El diagnóstico de Alberto dice, por un lado tenemos una sociedad civil poco participativa y del lado de la autoridad, servidores públicos y funcionarios que no están muy dispuestos a atender los consejos de los ciudadanos. ¿Qué avenida podremos encontrar para salir? Es decir, puede ser poca participación, pero también puede ser esta diversidad. O sea, hay organización, para estar en estos consejos necesitas un nivel de participación diferente, que puede ser muy activo en territorio, pero tendrías que tener otros elementos para estar ahí, porque cuando estás en estos consejos no puedes llevar tu agenda, ¿no? Y tampoco puedes asumirte como representante de los otros. Básicamente eres un actor que forma parte, digamos, que dibuja
la ciudadanía en el país, pero no los representas. Representas agendas, pero tampoco representas tu agenda de organización. Entonces es muy difícil, porque de repente estos consejos se vuelven como la mesa de peticiones concretas y muy específicas para los compañeros y las compañeras. Entonces tenemos esa parte, a la cual naturalmente el reto es como un círculo vicioso, porque si empezamos a participar más en este tipo de espacios, naturalmente más organizaciones se van a fortalecer y vas a tener más gente, digamos, fortalecida y con capacidades para poder incidir en políticas públicas y hacer seguimiento y transparencia. Por el otro lado es la debilidad institucional, coincidentemente, ¿no? O sea, yo creo que mi experiencia en los consejos, y di dos extremos, pero actualmente soy consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, soy consejera del IMER, soy consejera del INE, del recién formado Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la parte social, y lo que ves ahí es cómo vamos caminando hacia que tu interlocución depende mucho del funcionario que esté a cargo, ¿no? Si tú tienes un funcionario que básicamente habla de pesos y contrapesos y entiende bien lo que es el juego de pesos y contrapesos en la toma de decisiones, en políticas públicas y en el ejercicio de gobierno, vas a tener una apertura, ¿no? Pero es más como una concesión más que una fortaleza institucional. Entonces yo creo que es ahí donde también tendríamos que estar trabajando. Pues suena muy riesgoso estar a merced de la disposición del servidor público para que funcionen los consejos ciudadanos. Sin duda esto hace que sean muy frágiles, porque puede haber un periodo en que un funcionario estuvo abierto a este tipo de interacción, y llegar a la siguiente ocasión un funcionario que no le interesa en lo más mínimo y no lo vuelve a convocar si quiere un consejo. Esto nos habla entonces de la falta de institucionalidad que patentemente tienen todos este tipo de consejos. Ahora, déjame mencionarte un diagnóstico que se hizo en una investigación que yo dirigí hace ya algunos años, y hacia el 2010 un par de colegas del CIESAS, Ernesto Isunza y Felipe Evia, localizaron más de 600 consejos a todo lo largo de la administración pública, tanto federal como estatal. Algunos están contenidos en reglas de operación de programas, otros están en otro nivel, digamos, más estructurado en legislación secundaria, y sin embargo, lo que encontraron como constante es que una minoría absoluta de estos consejos tenían en efecto capacidades de decidir algo en algún punto. Casi todos se limitaban a recibir información o a ser una especie de intermediarios para ofrecer información a la ciudadanía. Hemos de decir que en efecto dentro de ese enorme conjunto hay algunos consejos que se aproximan un poco a un ideal de mayor participación. Hay buenas experiencias, por ejemplo, en la gestión de recursos naturales, sobre todo en ciertas cuencas hidrológicas. Hay algunas en ciertas reservas también. En ciertas reservas de la biosfera, en manejo de reservas en general. Yo diría que visto como conjunto es esta área donde podemos encontrar un mayor número de experiencias interesantes. Y empezaron desde el 95, ¿te acuerdas? Cuando entran inicialmente la formación de la Secretaría, y en esa gestión impulsan de manera muy decidida esta formación, y eso es el producto de 20 años. Con Julia Carabias. Con Julia Carabias se inaugura esta práctica. ¿Y habría algunos aprendizajes de los casos exitosos tratándolos de replicar, o responden demasiado a condiciones geográficas, sociales de determinado entorno, como puede ser una cuenca hidrográfica? Bueno, lo que pasa es que en este tipo de instancias tuvieron una virtud, lograron involucrar a lo que se les llama los stakeholders, ¿no? O sea, a los interesados y a los interesados en que la política pública pueda hacerse correctamente. En otras palabras, a los campesinos, a los ganaderos, a los dueños del bosque, a los funcionarios públicos municipales, estatales y federales, representantes de la comunidad. O sea, se lograron constituir algunos consejos verdaderamente representativos de la sociedad civil local. Y por tanto, y con una buena voluntad de los funcionarios, fue un espacio de discusión, de debate, con algún espacio para tomar decisiones significativas de manejo, ¿no?, de los recursos naturales. Pero insisto, porque quiero ser muy preciso al respecto, esto es un caso excepcional en la Administración Pública Federal, e incluso los consejos que han tenido buena experiencia la han tenido durante algún periodo, en otros han sido muy conflictivos, han vuelto, y otros han ido desapareciendo conforme el tiempo ha venido pasando.
Encontramos que el IFE tuvo un modelo de consejo que tal vez sería el modelo ideal, desde el modelo de la Dirección Nacional del IFE, que es un consejo ciudadanizado, hasta aterrizar en los distritos, en efecto, como es el caso de la compañera. Hubo un momento, digamos, en que fue muy importante y había una capacidad de decisión de ciertos aspectos operativos electorales muy importante depositada en los consejeros ciudadanos. Hasta la fecha se mantiene un poco de ese espacio, la operación electoral en el momento de las elecciones se mantiene hasta cierto punto en manos de estos consejeros, aunque ha habido un empoderamiento de la burocracia profesional del INE. Vamos a ver cómo funciona bajo las nuevas leyes electorales, pero podemos decir que ahí sí hubo una traslación de capacidad de decisión a estos consejeros. Yo diría entonces que estas experiencias nos demuestran que cuando en efecto los ciudadanos sienten que su opinión vale, que funciona, pues se involucran, participan y hacen de esto un círculo virtuoso con el propio sector público. En cambio, si ellos sienten que no tienen ninguna cosa que decidir, que no se les respeta, que no se les convoca, evidentemente que esos consejos van a ser simplemente de papel, como son, desgraciadamente, la inmensa mayoría. Incluyendo los de consejos de planeación local, que en su momento, en los años 90, iniciaron como un proceso de los COPLADES y los COPLADEMUNS y esto como estructuras para hacer planeación local, que está completamente desaparecida. Y entonces ahora tenemos fórmulas como lo que se hace aquí en el DF, que es una cosa rarísima, ¿no? En donde ahora, como la gente no va a votar, lo que hacen es hacerlo por internet y hacer un ejercicio de planeación participativa muy sui generis, que no tiene nada que ver con construcción ciudadana, ¿no? Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre los consejos ciudadanos y su relación con la rendición de cuentas. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de los consejos ciudadanos y su importancia para la rendición de cuentas. Alberto, fuera del aire hablábamos de un término que tú acuñaste para un libro, la colonización de los consejos ciudadanos por parte de los intereses políticos. Si nos pudieras hablar sobre esto. Sí, en efecto, hice una investigación sobre instituciones hipotéticamente ciudadanizadas, los institutos de acceso a la información pública, el Instituto Electoral, tanto el federal como los estatales, sobre diversas instancias y consejos de participación, y descubro un patrón constante que es la intervención directa en esas instancias de los gobiernos, tanto federal como estatal, y de los partidos políticos. Básicamente en los consejos institucionalizados, donde los consejeros se han vuelto funcionarios públicos, como son los de acceso a la información y electorales, lo que tenemos es un reparto político de los puestos y se olvidó por completo la idea o el principio de que debían estar ahí ciudadanos destacados que de alguna forma representaran las virtudes de la sociedad civil, cualesquiera que éstas fuesen. Se convirtió entonces en un reparto político de puestos, como se hace en un gobierno normal, ¿no?, en cualquier escala. Y en lo que se refiere a los consejos operativos, de los que hablábamos, que hay muchos hipotéticamente en la legislación mexicana, lo que encontramos también es un uso político de esas instancias, en donde en general los funcionarios públicos nombran a dedo a quienes han de conformarlos y de esta manera consiguen de antemano controlar esas instancias. Creo yo que esta colonización política nos habla de un problema nacional, digamos, que ha sido la partidización o la sobrepolitización de la administración pública en general, que ha cerrado espacios a la participación ciudadana y la ha convertido precisamente en una especie de coto cerrado de una élite política que no está dispuesta a abrir las compuertas a la ciudadanía. Y las consecuencias las estamos viendo precisamente en estos días críticos del país. Así es. Fíjate que yo, retomando lo que hemos venido platicando, es
básicamente estás teniendo la pérdida de una gran oportunidad, porque el problema es que tenemos todavía una contraparte que es muy clientelar, porque básicamente es una nueva manera de clientelización. La otra parte es que muchos de estos consejos, la ciudadanía y las organizaciones, digamos, medias, no conocen ni siquiera de su existencia. Y naturalmente son espacios por los cuales pues ni lucha, ni demanda, ni dice quiero ese espacio para sentarme ahí, ¿no? Entonces, esta nueva manera de clientelar, de ver esta parte de consejos ciudadanos es sumamente riesgosa, creo, para el país, porque finalmente lo que tenemos hoy es una ausencia exactamente de espacios legitimados, de espacios en donde las voces se oigan y en donde puedas tener como de ollas de presión exactamente esto que te permite, si el está ardiendo, poder tener un pitito ahí que salque. ¿Habría una manera de vacunar estos consejos ciudadanos de su contaminación política? Híjole, yo creo que aquí requerimos más bien, es que se requiere más bien una lógica de trabajo, insistencia en incidencia, de decir, a ver, otra vez volvamos a las bases, ¿no? Volvamos a las bases en términos de que no puedes caminar hacia un Estado democrático si no asumes que la sociedad tiene que estar ahí. Y la sociedad tiene que ser vista de otra manera diferente a lo que lo estás haciendo, porque el problema... Pero luego los partidos le tienen miedo a los ciudadanos, como se ha manifestado. Exacto, o luego dicen, este tipo de consejos a mí que me sirven si no me representan votos y estas gentes, además es eso. Cuando estos consejos lo que te están hablando es de figuras que representan agendas y no representan votos concretos ni que te vayan a traer a tanta clientela, lo que pasa es que lo que van haciendo es haciéndolo a un lado y diciendo, vengan los que me representan, el que yo me quede en el poder. Entonces, creo que más bien es esta lucha que tenemos todo el tiempo y es cómo nos reeducamos todos, desde la sociedad civil, pero sobre todo también desde el poder. ¿La democracia nos pervirtió los consejos ciudadanos? Digamos que la disputa electoral en las reglas que se establecieron en la transición terminó contaminando no solo los consejos ciudadanos, sino toda la vida pública. Es decir, últimamente la única regla que empezó a valer, sobre todo de 2010 para acá, es que no hay reglas. Y en tanto que la competencia electoral es real, pero no tiene contrapesos ni controles, lo que tenemos es a políticos dedicados a conseguir votos a como dé lugar. Si estos provienen de unos consejos hipotéticos, de ahí los conseguimos. Si tenemos financiamiento de quien sea, lo conseguimos y lo aceptamos porque no hay controles. Entonces, creo que justamente lo que tenemos que rescatar como principio es que la democracia no puede funcionar sin pesos y contrapesos, hablando de tu programa. Y uno de esos contrapesos esenciales es la ciudadanía. Pongo un ejemplo para ver cómo hemos pervertido esta noción. Consejos de seguridad ciudadana en ciudades del país, esenciales para implantar un modelo de prevención de la violencia y de control en el territorio del crimen, fueron pervertidos. Por ejemplo, los presidentes municipales decidieron que iban a organizar esos consejos por sección electoral, y nombrando a ellos precisamente el responsable, ¿no? En vez de que la gente se autoorganizara y los nombrara a dedo, porque eso iba a ser parte de su estructura electoral. Yo me sé otro ejemplo de perversión, que en los consejos ciudadanos de las primarias públicas llegó el sindicato y puso maestros. Entonces, oye, pues aquí uno esperaría tener a los padres de familia. No, pues los maestros también son padres de familia y también son ciudadanos. Entonces, pues acababan sentados en la mesa los mismos. Los consejos de participación social en la educación eran una idea excelente desde hace 20 años, más de 20 años, 1993, es la legislación, con la reforma educativa. Bueno, desde la federalización. Si eso hubiese funcionado, hoy no tendríamos los problemas que tenemos hoy precisamente. ¿Qué pasó? No los hicieron, no los formaron para empezar. Donde los formaron, los trataron. Quedó en letra muerta. Eran los mismos comités de padres de familia, donde están ocupados por las cuotas, que por eso ya no hay, y las fiestas, etcétera, pero no de la gestión. Creo que en alguna reforma posterior había la obligación de que por lo menos existieran. Con Fox se obligaba a que las escuelas que querían recibir recursos extraordinarios para ser escuelas de calidad tenían que formar sus consejos de participación social. Y bueno, en algunos estados lo hicieron fingiendo y usando la infraestructura de un sistema corporativo que son las asociaciones de padres de familia para conformarlos en el papel y recibir el dinero sin que funcionaran operativamente. Eso es
el ejemplo paradigmático de esa politización de las instancias de participación y el miedo de todos los partidos, porque no es solamente uno, a la participación ciudadana. Quieren controlar todos los espacios. Yo creo que... Y las consecuencias, más permítame, es terrible, porque la consecuencia es que no hay control, y cuando no hay control sobre los políticos llegamos a todos los excesos imaginables. Ojo, por ejemplo, con los comités que están formando para el programa Prospera, Hoy Prospera, que también ahora dicen que son como 100,000 y tienen esta debilidad también, ¿no? Si en donde no haces un proceso verdaderamente de participación local, de liderazgos, de donde estén involucrados todos, que creo que se señalaron como una de las virtudes de éxito, pues estás teniendo pues figuras de... Y no acaban en estructuras clientelares. Acaban en eso, porque no acaban decidiendo. Alberto Olvera, Nacheli Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos sobre, creo que es uno de los grandes pendientes de la democracia mexicana y de la participación cívica, los consejos ciudadanos en distintas instancias de nuestra vida pública. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.